Bai, egia esan, bueno, partida junden bezala, uste kontziente gehala 2 puntu juntzaizkigula, baina, bueno, honetaz ikasi behar dugu, jarraitu behar dugu lanean, eta, bueno, kontziente izan, partidoak lehenuago itxi behar direla, 2 eta huts junda, nintzaigu partidua eta empatatu indigute, baina, bueno, azkenean partido oso zaila izan da, hasieratik, aurreratu egin geha, lehenengo zatian, baina, bueno, partido oso zaila, oso disputatua, ez dugu eduki kontrola guztiz partido osoan, eta bueno, azkenean hori, ez bukatzea partidua eta ez, bueno, eduki ditugun bi aukera bigarren zatian ez bukatzea, bigarren zatian bukaeran empatea etorri da. Pena bat, ikasi eta segi lanean, eta bueno, orain begiratzen ja hurrengo partidarako. Otra vez los minutos finales fatídicos para la Morevieta. Bueno, sí, la verdad que bueno, con este resultado que íbamos, ¿no? Pues la verdad que bueno, parecía mentira que se nos podía escapar, pero bueno, al final, bueno, pues se nos ha ido 2 puntos. Yo creo que somos conscientes de, estando el partido como estaba, pues que te empaten, pues además al final, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que seguir. Yo creo que, bueno, al final es un punto también, seguir sumando y, oye, que aprender. Sabemos que cada partido hay algo que aprender, pues bueno, esta semana otra vez aprender de que hay que acabar las jugadas, de que, bueno, hemos tenido, yo creo que con el 2-0 2 jugadas clarísimas que solo con el portero, y ahí tenemos que matar. Esas acciones son para matar, porque luego puede pasar que nos arrepintamos de esas acciones, ¿no? Y nada, aprender cada partido, y esta semana pues seguir trabajando y pensando en el Barça. Son 2 circunstancias que vienes diciendo mucho a lo largo de esta temporada, ¿no? Lo de que hay que matar antes de los partidos y lo de que hay que aprender a cerrar esos minutos finales. Sí, bueno, al final es que es verdad que al final cada partido tenemos ocasiones para, si me dices que no tuviéramos ocasiones, ¿no? O que no tenemos, pero hoy tenemos 2 claras que bueno, que hay que matar, que al final aquí luego nadie te perdona, y ya hemos visto, ¿no? Nos han metido un gol y luego pues han metido un gol de falta, un golazo, pues que nos ha hecho que solo nos llevemos un empate, ¿no? Hay que matar, hay que seguir con 2-0, con 3-0, ya les digo que no perdonemos, que luego es duro, y bueno, en cualquier ocasión, ya sabes, te pueden hacer daño, te pueden hacer gol, y bueno, creo que tenemos que aprender, seguir aprendiendo y seguir mejorando, y bueno, una de las facetas de este partido y de varios partidos es matar los partidos y no tener que sufrir tanto, ¿no? Aunque queda todavía casi toda la segunda vuelta por delante, son puntitos que se van quedando por el camino que igual. Bueno, oye, todavía queda mucho y al final nunca sabes, ¿no? de dónde sacas los puntos, ¿no? Pero creo que ha sido un partido muy disputado, en el que es verdad que nos hemos puesto 2-0 en la primera parte, pero creo que bueno, que no hemos estado cómodos en todo el partido, que ellos han hecho un gran trabajo. Creo que luego en la segunda parte han cambiado el sistema y nos han hecho mucho daño con mucha gente por dentro, y bueno, creo que ha sido un partido difícil para el equipo, difícil para todos, y en el que, bueno, nos habíamos encarrilado bien el partido, la primera parte, pero esto no acaba en la primera parte. Hay que seguir, y bueno, en este caso ha sido una pena que nos empataran en la segunda parte. Y eso te quería comentar también, ¿no? No habéis podido tener ese arranque impetuoso que soléis tener en otras jornadas. El Salvador os ha frenado bien, ha controlado bien esos primeros 25 minutos del partido, pero habéis tirado de pegada, ¿no? Para correr por delante. Sí, la verdad que, bueno, ellos tampoco sin hacernos ocasiones, ¿no? Pero sí que nos ha costado generar ocasiones. Es verdad que, bueno, aparte de los goles ya hemos tenido alguna en la primera parte, pero ya veníamos diciendo que no era el equipo que de las primeras vueltas, que con este entrenador habían cambiado ese estilo de juego que venían trayendo, y que iba a ser un partido duro y complicado. Al final, cuando analizamos el rival, sabemos a lo que nos enfrentamos, y sabíamos que iba a ser un partido duro, complicado, de disputas, de tener claro que el balón parado también iba a ser importante, y bueno, al final así ha sido, ¿no? Estábamos mentalizados. Creo que ha sido un partido en el que ha sido muy disputado, en el que ha sido muy difícil de jugar, pero creo que, bueno, hemos hecho méritos para llevarnos el partido, que al final se nos ha ido.
partes, no sé si por el empuje de ellos, un poco por bajón físico, parece que el equipo se cuesta meter un poquito atrás. Sí, bueno, al final no es fácil tampoco, ¿no? Mantener esa agresividad, que es lo que tenemos que mantener, ¿no? Con 2-0 y bueno, al final ellos también, pues oye, también arriesgan un poco más, pues han puesto una línea de 3 con más jugadores por dentro, con más gente arriba y también es complicado de mantener, ¿no? Esa línea tan arriba, ¿no? Como nos pasó la semana pasada, que creo que estuvimos mejor en ese sentido, pero bueno, ya te digo, al final son dos acciones pues que, bueno, pues una ha sido una contra después de una pérdida nuestra y la otra ha sido de falta, ¿no? Pues al final, cuando Mier estaba en el suelo, pues eso, al final pues son circunstancias que creo que tampoco han sido una segunda parte que nos hayan generado muchas ocasiones, pero que al final nos han metido los 2 goles y bueno, y te vas consciente de que, bueno, se nos quedan 2 puntos atrás y que hubieran sido importantes para meternos otra vez, bueno, estar todavía más arriba y hay que seguir y aprender. No sé si viendo cómo iba el resto de la jornada se puede decir que es una oportunidad perdida. No sabía cómo iba el resto de la jornada hasta ahora, pero bueno, al final tenemos que seguir. Nosotros pensar en lo nuestro, si hubiéramos conseguido los 3 puntos, pues hubiéramos escalado un puesto y hubiéramos estado más arriba, pero bueno, estamos ahí, tenemos que seguir. Esto nadie ha dicho que ganando esta semana íbamos a estar ya directamente arriba, así que hay que seguir trabajando y darle duro y bueno, aprender de lo que hemos hecho hoy y corregir errores y seguir adelante.